Hablar del calvinismo es adentrarse en el ámbito de la fe reformada. En la actualidad, el término «reformado» es prácticamente intercambiable con el de calvinismo, marcando una distinción histórica entre las iglesias calvinistas y las tradiciones luteranas y anabautistas. La teología del calvinismo, también conocida como la fe reformada, tiene sus fundamentos en los escritos de Juan Calvino, especialmente en su obra Institución de la religión cristiana. La doctrina de Calvino gira en torno a la soberanía de Dios, y todas las demás enseñanzas están intrínsecamente relacionadas con esta premisa central. A lo largo de los años, numerosas declaraciones confesionales han abrazado la teología calvinista en países como Europa, Gran Bretaña y Estados Unidos. Juan Calvino nació en Noyen en el 1509, Picardía, a casi 100 kilómetros al noreste de París. Inicialmente, comenzó sus estudios para el sacerdocio en la Universidad de París a los 14 años, pero debido a un conflicto con un obispo, optó por estudiar Derecho. Dominó el latín, griego y hebreo. Su conversión al protestantismo se produjo alrededor de 1533 o 1534, tras su contacto con los protestantes, aunque los detalles precisos de este evento son escasos. En ese momento, Calvino rechazó las doctrinas católicas que consideraba supersticiones. Debido a su fe, fue perseguido, encarcelado y luego liberado. En Basilea, Suiza, encontró refugio y comenzó su prolífica carrera como escritor. En 1536, a la edad de tan solo 26 años, publicó la primera edición de su influyente obra Institución, escrita originalmente en latín y posteriormente traducida al francés. A lo largo del tiempo, revisó y amplió su obra desde 6 capítulos en la primera edición hasta 80 en la cuarta y última edición en 1559. En Ginebra, Suiza, Calvino entabló amistad con Guillermo Farel y juntos profundizaron en la doctrina que plasmó en la Institución. Sin embargo, fueron desterrados de Ginebra. Calvino pasó 3 años en Estrasburgo como pastor de los refugiados franceses. Un cambio en el panorama político le permitió regresar a Ginebra. En esta ciudad, ejerció como pastor y líder comunitario, estableciendo una estrecha relación entre la Iglesia y el Estado. Impuso una moral estricta en la comunidad, pero también contribuyó al desarrollo económico de Ginebra, convirtiéndola en un estado próspero. Calvino demostró ser un escritor prolífico, produciendo comentarios sobre 49 libros de la Biblia y una versión ampliada y revisada de su obra principal, la Institución cristiana. Ahora centrémonos en el Sínodo de Dort. En Holanda, surgió un conflicto entre los seguidores de Jacobo Arminio y los calvinistas, quienes fueron objeto de críticas por sus enseñanzas sobre la predestinación, la reprobación y otros temas. Para abordar esta controversia, los Estados Generales convocaron un sínodo en 1618. Los puntos clave aprobados en Dort se resumen así. 1. La predestinación divina. Todos los hombres pecaron en Adán y están bajo maldición, pero Dios proporcionó salvación a través de la muerte de Cristo. La elección o reprobación de las personas se deriva del decreto eterno de Dios y es incondicional, basada únicamente en su gracia y soberana voluntad. Aunque los no elegidos quedan para condenación, Dios no es el autor del pecado. 2. La muerte de Cristo. Aunque su muerte tiene un valor infinito y es suficiente para salvar al mundo entero, su expiación se aplica únicamente a los elegidos. 3. La corrupción del hombre y conversión a Dios. A pesar de que el hombre fue creado a imagen de Dios, toda la humanidad se corrompió por el pecado de Adán. Sin embargo, Dios logra la salvación de los elegidos mediante la obra de su Espíritu Santo. La fe salvadora es un don otorgado por Dios en su tiempo designado. 4. La perseverancia de los santos, aquellos a quienes Dios llama, también son salvados del dominio y esclavitud del pecado. Dios, siendo fiel, preserva a los creyentes hasta el final. Ahora, exploremos la Confesión de Westminster. Esta confesión tuvo su origen en la tumultuosa escena política de Inglaterra durante el reinado de Carlos I. Carlos enfrentó resistencia al intentar establecer el episcopado en la Iglesia de Escocia y al adaptar sus servicios al libro de oración común de la Iglesia de Inglaterra. Esta tensión desembocó en una guerra civil, liderada por Oliver Cromwell, que resultó en la decapitación de Carlos I. En 1643, el Parlamento inglés se encargó a la Asamblea de Westminster la elaboración de la doctrina oficial de la Iglesia de Inglaterra. Durante 6 años, desde 1643 hasta 1649, 121 ministros puritanos se reunieron en 1163 sesiones diarias para esta tarea. La Confesión de Fe de Westminster se finalizó en 1646,
promoviendo un calvinismo robusto y rechazando los errores del arminianismo, el catolicismo romano y el secularismo. Los puntos principales de la Confesión de Westminster son los siguientes. 1. Las Escrituras, reconoce los 66 libros de la Biblia como inspirados divinamente, autoritarios y suficientes como regla infalible de fe y práctica. Rechaza las tradiciones católicas romanas, los apócrifos y el humanismo. 2. Dios, siendo infinito, existe como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es soberano y ha ordenado todo lo que sucede desde la eternidad. En su providencia, sostiene todas las cosas por su autoridad divina. 3. El hombre cayó de su estado original de justicia y quedó espiritualmente muerto en el pecado. Dios estableció un pacto de obras con Adán, pero después del pecado, promulgó un pacto de gracia. El hombre, en su pecado, perdió la capacidad de desear algo bueno espiritualmente. 4. Jesucristo, siendo de la misma esencia que el Padre, nació de una virgen y se convirtió en el mediador como Dios hombre, ofreciendo un sacrificio perfecto. Cristo adquirió la reconciliación para todos aquellos que el Padre le había dado. 5. La salvación, Dios llama eficazmente a aquellos que predestinó para la vida eterna mediante su palabra y su Espíritu. La salvación es completamente por gracia. Dios justifica a los creyentes, los adopta como hijos y los santifica. La fe salvadora y el arrepentimiento son dones del Espíritu de Cristo. 6. La perseverancia, aquellos salvados por Dios perseverarán en la fe hasta el fin y serán salvados eternamente. 7. La seguridad, solo los verdaderos creyentes tienen la seguridad de estar en gracia. 8. La adoración es para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las oraciones se ofrecen a Dios, y el juramento lícito forma parte de la adoración religiosa. 9. Los deberes civiles, los creyentes deben orar por las autoridades y pueden ser llamados a servir como magistrados. 10. El divorcio, solo se permite el divorcio en caso de adulterio o fornicación. 11. La Iglesia universal está compuesta por los elegidos, mientras que la Iglesia visible está formada por aquellos que profesan su fe. Los sacramentos son los sellos del pacto de gracia. La disciplina eclesiástica es ejercida por los oficiales de la Iglesia. 12. La muerte y el juicio, después de la muerte, los justos son recibidos en el cielo y los impíos van al infierno. Cristo juzgará al mundo con justicia. Ahora hablaremos de los 5 puntos del calvinismo. Calvino no es el autor de los llamados 5 puntos del calvinismo. Se originaron en el Sínodo de Dort, 1619, y también son el resultado de afirmar las características del calvinismo a través de los siglos desde su origen. El Dios soberano era fundamental en la teología de Calvino, y eso se refleja en los 5 puntos. 1. Depravación total. Este punto sostiene que la humanidad está completamente depravada como resultado del pecado original de Adán. Esto significa que el pecado afecta a todas las partes del ser humano, incluyendo la mente, el cuerpo y el espíritu. Como resultado, la humanidad está espiritualmente muerta y no puede salvarse a sí misma. 2. Elección incondicional. La elección incondicional sostiene que Dios predestina a ciertas personas para la salvación antes de la fundación del mundo. Esta elección no se basa en ninguna acción o mérito humano, sino en la libre gracia de Dios. En otras palabras, Dios elige a algunas personas para la salvación simplemente porque así lo decide, sin tener en cuenta nada que hagan o dejen de hacer. 3. Expiación limitada. Este punto, a veces llamado redención particular, sostiene que la muerte de Jesucristo en la cruz fue específicamente para la salvación de los elegidos de Dios. En otras palabras, la expiación de Cristo no fue universal, sino que fue eficaz solo para aquellos que Dios ha elegido para la salvación. 4. Gracia irresistible. La gracia irresistible enseña que la gracia de Dios, cuando se ofrece a una persona, es irresistible y siempre tiene éxito en llevar a esa persona a la salvación. Esto significa que aquellos a quienes Dios ha elegido para la salvación no pueden resistir su gracia, sino que serán irresistiblemente atraídos hacia Él. 5. Perseverancia de los santos, también conocida como la preservación de los santos. Este punto sostiene que aquellos a quienes Dios ha elegido para la salvación perseverarán en la fe hasta el final y nunca perderán su salvación. Dios los preserva y los guarda en su gracia, asegurando su salvación eterna.